Escribir clases model a mano, campo por campo, variable por variable, es probablemente una de las experiencias más frustrantes. Totalmente. Es mecánica y francamente tediosa en el desarrollo de software. Digo, es una fuga de tiempo monumental. Monumental. Pensemos un momento en el clásico patrón modelo vista-controlador. La vista y el controlador suelen tener la parte creativa. Claro, la interactividad, la lógica de negocio. Exacto, pero el modelo suele ser un trabajo de transcripción aburridísimo. Y lo peor de todo es el riesgo constante que eso conlleva. Sí. Todos en la comunidad de desarrollo conocemos esa historia de terror. ¿La del viernes por la tarde? Esa misma. Es viernes 5 de la tarde, el equipo hace un despliegue a producción y de repente, ¡pum!, toda la aplicación colapsa. Y empieza el pánico. ¿Y la razón? Un solo error de dedo, un typo. Alguien escribió, no sé, usuario-id sin la letra U en el modelo de Python. En la base de datos simplemente dice, bueno, no tengo idea de qué me estás hablando. Tal cual. Es un dolor de cabeza brutal. Por eso, la misión de esta inversión profunda es descubrir cómo la herramienta de línea de comandos de Fleeting promete solucionar esto. El famoso Fleeting CLI. Ese mismo. Vamos a analizar cómo logra sincronizar toda la base de datos con el código usando un solo comando. O sea, haciendo que escribir modelos a mano sea oficialmente una práctica del pasado. Exactamente. Tenemos sobre la mesa la documentación técnica, los casos de uso y el código fuente generado para entender esta automatización a nivel de arquitectura. Y es un alivio que empecemos validando esa frustración inicial. Es que es muy real. Es un problema muy real y muy costoso en la industria. No es solo una cuestión de, digamos, la pereza de quien programa. Ajá. Es un tema de confiabilidad del sistema. En proyectos del mundo real, a gran escala, mantener los modelos de código perfectamente sincronizados con el esquema de la base de datos es absolutamente crítico. Vital. Cualquier pequeña discrepancia entre lo que la base de datos espera y lo que el código envía resulta en inconsistencias fatales. O corrupción de datos. O, como bien dijiste, caídas completas del sistema en el peor momento posible. Históricamente, este puente entre la base de datos y la aplicación se construía a mano. Bloque por bloque. Y eso dejaba un margen de error humano gigantesco. Automatizar esta capa no es solo un atajo, representa un salto en madurez enorme para la arquitectura de cualquier proyecto. Sí, claro. Elimina el factor del error tipográfico de la ecuación. Ok, vamos a desempacar esto, porque la estrella indiscutible del día es un comando que, sobre el papel, parece hacer magia negra. Estamos hablando de Floating DB Model Pool. Son solo 4 palabras. 4 palabras, pero la promesa es masiva. En lugar de abrir un archivo en blanco y empezar a teclear 50 variables, este comando dice hacer todo el trabajo pesado. Todo. Pero, ¿qué está pasando realmente tras bambalinas? Porque en el mundo del desarrollo siempre hay desconfianza con las cajas negras que dicen hacerlo todo automáticamente. Y esa desconfianza es muy sana, la verdad. Para entender el impacto es fundamental desglosar cómo opera la herramienta. Porque no es solo un copiar y pegar, ¿verdad? No es simplemente una plantilla de texto estática que copia nombres. Cuando se ejecuta el comando Fleeting DB Model Pool, la CLI inicia un proceso de escaneo profundo. Un escaneo de la base de datos. Exacto. Primero, detecta automáticamente qué motor de base de datos está configurado en el entorno del proyecto. Que, basándonos en nuestras fuentes actuales, es SQL. Así es. Una vez que establece esa conexión segura con SQL, comienza a leer minuciosamente toda la estructura. Y me imagino que no solo mira los nombres de las tablas. Va mucho más allá. Inspecciona el tipo de dato de cada una de las columnas y, de manera crucial para la integridad del sistema, analiza las claves foráneas. Las foreign keys. Las famosas foreign keys. Pero espera, ahí me surge una duda inmediata. Dime. En un proyecto real, la base de datos nunca está completamente limpia. Siempre hay tablas de registro interno. Claro. O esa típica tabla de migraciones que lleva el control de las versiones. Si el comando escanea todo, ¿acaso escupe modelos en Python para absolutamente todo a ciegas? Eso sería un problema. Llenaría el proyecto de código basura que nadie necesita. Excelente punto. Y es ahí donde la herramienta demuestra que está pensada para entornos de producción reales. ¿Tiene algún filtro? Sí, Fleeting no actúa a ciegas. Existe una directiva de configuración específica llamada Model Pool Exclude Tables. Ah, o sea, una lista de exclusión.
Exacto. Quienes configuran el proyecto pueden definir ahí una lista de tablas que deben ser ignoradas. Inteligente. Así, cuando el comando hace su recorrido, salta las tablas de migraciones, los registros temporales o cualquier estructura interna. Cualquier cosa que no requiera representación en la lógica de negocio. Es un filtro de ruido muy efectivo. Luego de este análisis filtrado, recién procede a generar los archivos correspondientes dentro de la carpeta Models del proyecto. Entiendo. Lo fascinante aquí es que Flaring no se limita a crear archivos de texto vacíos con un par de variables sueltas. ¿Qué hace entonces? Al detectar las relaciones de las tablas y mapear las claves foráneas automáticamente, es casi como si la herramienta pudiera leer la intención de la persona que diseñó la base de datos. Como si leyera la mente detrás del SQL original. Tal cual. Crea una representación relacional exacta y nativa en Python. Estamos hablando de ahorrar horas y horas de mapeo manual. Un trabajo que usualmente requiere una concentración extrema. Y muchas tazas de café para no equivocarse en una sola letra. Es literalmente como tener un asistente super senior que lee los planos de la base de datos y construye la estructura en 3 segundos. Es una analogía perfecta. Pero claro, imaginemos una situación del día a día. Digamos que hay un proyecto enorme. Un monolito. Un monolito con 50 o 60 tablas. El equipo de desarrollo acaba de tener su reunión de planificación y solo van a trabajar en una característica nueva. Digamos, un sistema de comentarios. Ajá, un sistema de comentarios. Si alguien ejecuta este comando global, tiene que arriesgarse a tocar y actualizar todo el sistema solo por una tabla nueva. Eso suena a un dolor de cabeza enorme en un equipo ágil. Claro, sobreescribir cosas que no deberían tocarse. Esa es una consideración brillante. Porque en equipos grandes, tocar código que no corresponde es receta para conflictos de integración. Totalmente. Para esos casos, la CLI ofrece lo que podríamos llamar precisión quirúrgica. Precisión quirúrgica. Me gusta el término. No hay obligación de usar la opción global. Existe una variación del comando diseñada específicamente para apuntar a una tabla individual. ¿Y cómo se ve ese comando? En lugar del comando general, simplemente se ejecuta algo como FlettingDB Model Pool Users O FlettingDB Model Pool Roles. o Posts. O si estamos en el escenario que mencionas, FlettingDB Model Pool Comments. Ah, o sea que simplemente se le añade el nombre de la tabla específica al final de la instrucción. Exactamente. Y al hacer esto, la herramienta cambia su comportamiento y se pone unas anteojeras, por así decirlo, para ignorar el resto del universo, ¿verdad? Ese es exactamente el comportamiento. Al recibir ese parámetro adicional, la herramienta concentra todo su motor de análisis únicamente en esa tabla indicada. Genera o actualiza de manera exclusiva el modelo de esa entidad. Y deja el resto de la arquitectura del proyecto completamente intacta. Las otras 40 o 50 tablas ni se enteran. Es la solución perfecta para iteraciones rápidas. Permite avanzar característica por característica sin el temor de alterar accidentalmente otras partes de la base de código. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Porque hay un elefante en la habitación. Cualquier persona que haya programado por más de un año escucha las palabras generación automática de código y siente un escalofrío. El miedo a perder el control. La gran pesadilla es la siguiente. Supongamos que se genera el modelo de usuarios y luego hay 3 días de trabajo escribiendo lógica de negocios súper compleja ahí mismo. Métodos personalizados. Métodos para encriptar contraseñas, validaciones personalizadas, lógica de correos, todo dentro de ese modelo. Ajá. Si llega otra persona del equipo y vuelve a correr el comando FlettingDB Model Pool, ¿Qué pasa con ese código? exacto, la herramienta va a borrar sin piedad todo ese trabajo manual. Porque si es así, la herramienta es más un peligro que una ayuda. Es la preocupación número 1 y con justa razón. Es el motivo principal por el que muchos equipos veteranos huyen de los generadores de código. Claro, nadie quiere que un robot borre 3 días de trabajo. Pero la arquitectura de Fletting aborda este miedo directamente con un sistema que denominan protección de lógica personalizada. Protección de lógica personalizada. No es un sobreescribir ciego. La herramienta tiene un comportamiento de detección muy sofisticado con reglas por defecto sumamente estrictas. ¿Cómo funcionan esas reglas? Primero, los modelos base, los que mantienen una estructura puramente estándar y no han sido tocados, se actualizan sin generar conflicto. Ok, eso tiene sentido. Segundo, los modelos recién generados, que están limpios,
pueden regenerarse libremente para reflejar cambios en la base de datos. Pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa con el código personalizado de 3 días? ¿Se salva? Se salva por completo. ¿De verdad? Sí. Los modelos que contienen lógica personalizada detectada no se sobrescriben bajo ninguna circunstancia durante el flujo de trabajo normal. ¡Wow! Flinting tiene la capacidad de identificar que hay código escrito por humanos, ya sean firmas de métodos nuevos o alteraciones en la clase. Y automáticamente pone un escudo protector sobre ese archivo. Simplemente lo omite en el proceso de regeneración para preservar el trabajo manual. Si conectamos esto con el panorama general, esta característica lo cambia todo. Es la línea de defensa definitiva. Salva a los equipos de perder semanas de trabajo irrecuperable y previene desastres monumentales en la lógica de la aplicación. El hecho de saber que esta herramienta no va a destruir silenciosamente el código es un alivio inmenso. Es lo que permite adoptar la automatización con total y absoluta confianza. Pasa de ser un generador peligroso a un verdadero aliado. ¡Qué alivio! Es una red de seguridad indispensable. Sin embargo, a veces las cosas cambian drásticamente. Las refactorizaciones. Exacto. A veces el diseño original de la base de datos era, francamente, un desastre. Se hace una refactorización gigante y es necesario demoler la casa vieja para construir una nueva. Pasa mucho. Si la herramienta protege el código, ¿cómo se le da la instrucción de decir, oye, de verdad quiero que destruyas este archivo y empieces de cero porque el esquema cambió por completo? Para esos momentos excepcionales, existe la opción de la fuerza bruta. La opción nuclear, Se utiliza el parámetro --force. o sea, --force. Sí. Al ejecutar, por ejemplo, FleetingDB model pool users --force, se le está dando a la herramienta una orden directa de anulación. Suena que es un comando que requiere muchísima precaución. Totalmente. Hay que lanzar una advertencia muy severa sobre este parámetro. Me imagino. Cuando se incluye el force, el comando ignora de forma deliberada toda esa barrera de protección inteligente que acabamos de mencionar. Se salta el escudo. El sistema procederá a sobreescribir el archivo en su totalidad, desde la línea 1 hasta la última. O sea, cualquier lógica manual, cualquier función de encriptación o validación, Será vaporizada instantáneamente, y se perderá para siempre. a menos que esté respaldada en el control de versiones, como Git, por supuesto. Claro, siempre hay que usar control de versiones. Es la opción nuclear de la herramienta. Entonces, ¿qué significa todo esto para el trabajo del día a día? Tenemos comandos que crean archivos mágicamente, banderas de fuerza bruta, protecciones de código. Muchas piezas móviles. ¿Cómo se orquesta todo esto en una rutina de trabajo normal? Porque al final de cuentas, de nada sirve tener comandos potentes si el equipo los usa en el orden equivocado y rompe la aplicación. Exacto. ¿Cuál es el estándar senior para usar esto correctamente? El estándar profesional se basa en establecer una secuencia rítmica, clara y predecible. ¿Una secuencia de cuántos pasos? 2 pasos innegociables. Cada vez que alguien crea una tabla nueva o modifica una existente en el esquema, el paso número 1 es siempre aplicar esos cambios en el motor de base de datos. Ejecutando las migraciones. Ejecutando las migraciones con el comando flettingdb-migrate. Esto asegura que la base de datos física alcance su nuevo estado esperado. Primero se muta la base de datos. Una vez que la base de datos está lista y confirmada, el paso número 2 es actualizar la arquitectura del código, Usando el model pool. ejecutando flettingdb model pool o la variante específica por tabla. Es como un baile de 2 pasos. 1, 2. Primero se migra la base de datos. Luego se jalan los modelos al código. Migrate, luego pool. Esa es la coreografía. Si analizamos los casos prácticos que detallan las fuentes, el efecto de esta coreografía es súper visual. Imaginemos un proyecto desde cero. La carpeta está vacía. Corres el comando global y, si abres el editor de código, ves cómo la carpeta Models cobra vida de la nada. Es casi mágico. Aparece un usersmodel.py, Un roles-model.py, aparece post-model.py, categories-model.py, comments-model.py, todo estandarizado. todo siguiendo la misma convención de nombres. Imagina lo que esto significa para integrar a una nueva persona al equipo. Abre la carpeta y entiende la arquitectura al instante. Es un nivel de consistencia arquitectónica muy difícil de lograr manualmente. Y consideremos un escenario de evolución.
que es donde este flujo realmente demuestra su valor. A ver, un ejemplo. Supongamos que, mediante una migración, se agrega una nueva columna llamada fecha de suscripción a la tabla de usuarios. Ok, la base de datos ya tiene la columna. Pero para que la aplicación en Python sepa que esa columna existe y pueda leerla o escribir en ella, es clave actualizar el modelo. Claro, el código todavía no la conoce. En este escenario, quien desarrolla debe ejecutar fleeting db model pool users --force Usando la fuerza bruta. para obligar a ese modelo en particular a regenerarse y reflejar con exactitud la nueva columna. Claro está, asumiendo que previamente revisó y respaldó cualquier lógica manual mediante su control de versiones. Imprescindible. Es un ciclo de actualización súper limpio. Ahora, creo que para materializar todo esto, necesitamos hablar de lo que realmente importa al final del día. El código en sí. El código resultante, porque muchas herramientas de generación escupen un código espagueti ilegible. Lleno de comentarios inútiles. Variables crípticas, formato horrible. ¿Cómo se ve exactamente el código que genera Fleeting? Es un contraste enorme. Si abrimos ese archivo usersmodel.py que acabamos de generar, ¿qué nos encontramos? Lo que nos encontramos es una refutación directa a esa idea del código espagueti. Es limpio. Súper limpio. Cero basura. No hay ofuscación. Si inspeccionamos la anatomía de usersmodel.py, lo primero en el archivo es la declaración clara de la clase. La clase usersModel. Inmediatamente después de eso, se define de forma explícita la variable de la tabla. Dice table igual a users, entre comillas. Table igual a users. Esto establece el vínculo directo e inequívoco entre la clase en Python y la entidad en la base de datos. Así es. Y luego viene la parte que sinceramente ahorra más tiempo. La lista de campos. La lista de campos generados, definida en un arreglo llamado fields. Genera la clase completa. Y no solo pone los campos básicos como el nombre y el correo. Se trae absolutamente todo. En el caso de los usuarios, se trae metódicamente cada columna. Empieza con el ID, El username, el email, pero además incluye automáticamente campos más complejos de seguridad y estado, como al password hash. banderas como isActive e isVerified. Y no se detiene ahí. Mapea las claves foráneas como role ID, Y trae toda la auditoría de tiempos. el created at Updated at. y el last login at. Ver toda esa estructura de datos con todos esos guiones bajos perfectamente colocados, sin un solo error ortográfico, Es pura satisfacción para quien programa. es la tranquilidad de saber que no habrá fallos en tiempo de ejecución por un error de tipeo. Pero la generación va más allá de definir variables pasivas. También provee funcionalidad base activa. Métodos. La clase incluye el método de inicialización estandarizado, el clásico init de Python, que recibe el parámetro db. Ah, para la inyección de dependencias. Ahí mismo se inyecta la conexión a la base de datos, asignando self.db igual a db. ¿Listo para usarse? Y lo más importante, genera inmediatamente los métodos de consulta esenciales para interactuar con esos datos, Por un lado, te entrega el método all. que ejecuta un select a la tabla completa, ideal para listados, Y por otro lado, te deja listo el método find. que es probablemente el que más se usa. Le pasas un identificador único, digamos el ID del usuario, y el método se encarga de retornar esa búsqueda específica. Te ahorra literalmente tener que escribir consultas repetitivas. Es todo lo necesario para empezar a operar, buscar, listar y gestionar datos desde el minuto cero. En síntesis, lo que logramos observar con este patrón es la entrega inmediata del anhelado código limpio o clean code. Permite a los equipos obtener una estructura base impecable e instantánea. El valor real de todo esto, más allá de no teclear, es el cambio fundamental de enfoque. La energía mental. Exacto. La energía mental, que es el recurso más valioso de cualquier equipo de ingeniería, ya no se gasta en escribir la estructura básica y repetitiva del patrón MVC. Toda esa capacidad cognitiva ahora se invierte 100% en la lógica pura. En resolver problemas reales y en definir las reglas de negocio de la aplicación. Es la máxima expresión de eficiencia. Hemos analizado cómo la escritura manual de modelos por fin pasa a la historia gracias a un enfoque de automatización inteligente. Desde la potencia del comando global que mapea toda la estructura relacional en segundos,
pasando por esa precisión quirúrgica vital para actualizar tablas individuales sin romper el resto del proyecto. Hasta llegar a la tranquilidad absoluta que ofrece el sistema de protección de lógica personalizada. Esta inmersión profunda nos demuestra claramente que el desarrollo de software sigue encontrando maneras de eliminar la fricción técnica innecesaria. Esto plantea una pregunta importante. A ver. Si tomamos un paso atrás y observamos detenidamente la trayectoria de estas herramientas modernas, vemos algo fascinante. ¿Qué sería? Una simple interfaz de línea de comandos es ahora capaz de dictar, estructurar y construir prácticamente toda la arquitectura inicial del código, basándose única y exclusivamente en la forma que tiene la base de datos. ¿Es verdad? ¿Significa esto que, en el paradigma del desarrollo de software moderno, el esquema de la base de datos es ahora el verdadero código fuente de nuestras aplicaciones? ¡Qué buena perspectiva! Si las tablas, sus columnas y sus relaciones generan automáticamente las clases, los métodos y la estructura de Python, ¿debería el enfoque de la ingeniería cambiar radicalmente? Es un replanteamiento total. Quizás la conclusión lógica a la que nos empuja esta tecnología es que los equipos deberían pasar el 90% de su tiempo debatiendo y planificando meticulosamente los esquemas de las tablas en una pizarra, Sabiendo que el resto se construye solo. con la tranquilidad absoluta de saber que el código en sí mismo se escribirá prácticamente solo una vez que la base de datos alcance la perfección. ¡Wow! Es una reflexión espectacular para cerrar nuestro análisis de hoy. El cambio de paradigma es innegable. Sin duda, el centro de gravedad del desarrollo web claramente se está moviendo desde la escritura manual de código hacia el diseño estructural de los datos. Es el futuro. Animamos a toda la gente que nos escucha a que se sumerja en estas herramientas de eficiencia, a que experimenten con flujos de trabajo automatizados como los que discutimos hoy, Y a seguir innovando. y sobre todo, a seguir cuestionando esas formas tradicionales y mecánicas de crear software. El futuro del backend definitivamente no está en teclear más rápido, sino en la automatización inteligente. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta el próximo análisis.